Muy buenos días, 5 de diciembre, día clave. Van a ver que esta semana aquí en Negocios Televisión vamos a intentar trasladarle toda la información porque va a ser una semana muy movida, pero nada comparado con la que viene. Aquí en España, quienes nos veis desde este lado del Atlántico sabéis que es una semana complicada de puentes o de acueducto entre el 6 y el 8 festivo aquí en territorio nacional. Al otro lado del Atlántico estarán pensando, ¿pero qué festivo? Pues eso, parte, entre otras cosas, de la Constitución española y del festivo que va a acompañarnos durante toda la semana. La que viene, esta no, la semana que viene, sí es la semana clave final del año. Reunión de la FED, reunión del Banco Central Europeo, y los mercados van a estar empujando hasta ese momento después de ver cómo los bancos centrales apuntan a un movimiento de ralentización en las subidas de tipos de interés, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, donde se empiezan ya todos a apostar, a apuntalar, a posicionarse en un entorno en el que las subidas ya van a ser de 50 puntos básicos, salvo sorpresa de la semana que viene. Pero esta semana vamos a ir viendo cómo se van a terminar de posicionar los distintos miembros de la FED y del Banco Central Europeo. Nosotros la semana que viene, el martes, les daremos un especial, el martes de Outlook 2023 con las principales gestoras del mundo, y el lunes trataremos con BlackRock y con XTB por la tarde, sobre las 6:30, el lunes que viene, no hoy, lunes que viene, un especial sobre cómo se ve el conjunto del mercado en este rally de fin de año, oportunidades en este final del 2022 y sobre todo el Outlook para 2023. Miren estas 5 claves para empezar el día. 5 de diciembre, como les decía, llega el tope al petróleo ruso. La OPEP ya está preparada, lo hizo ayer en la reunión que acababa de domingo para ajustar en cuanto vea cómo queda el tope y cómo China y esa relajación de COVID-0 impacta. Ya está, la OPEP ha dicho preparada para actuar, y en cuanto vea que tiene que actuar, pondrá todo el movimiento en el mercado para intentar ver que hay una estabilidad en el mercado, en la producción de petróleo. Es la clave fundamental del día. Hoy es 5 de diciembre, era la fecha que estábamos esperando. ¿Cuál ha sido la reacción de Rusia? Por ahora el decreto no incluye, ojo, no incluye nada más que petróleo, aunque no se descarta por parte de Rusia que se pueda ampliar el petróleo para incluir gas y, entre otras cuestiones, otra de las claves, el uranio. Clave fundamental, sobre todo para Estados Unidos, el gas, sobre todo en la vertiente europea. Ojo, si ese movimiento de decreto para que aquel o todo aquel que haya vetado al petróleo ruso no tenga la llegada de energía. El otro punto fundamental relacionado con el 5 de diciembre está en lo que le comentábamos ya el jueves pasado, pero que ha sido portada en gran parte de la prensa anglosajona durante el fin de semana, Financial Times por ejemplo, y es la creación por parte de Rusia de una gran flota de barcos para transportar ese petróleo que intente saltarse las sanciones por el tope. La realidad fundamental, en este primer punto de las claves del día, está en que ahora mismo la clave fundamental es que el tope no sirve para absolutamente nada. El Brent de los Urales está por debajo. Si de verdad Europa quiere hacer daño en las cuentas públicas, se lo hemos venido diciendo durante toda la semana pasada, el camino no es este. El camino es este, pero con un precio de $30. Sin embargo, Europa está apostando, está jugando, está moviéndose en un entorno de $60, que salvo que el precio del petróleo repunte, debido sobre todo al movimiento de la OPEP, ahora mismo no tiene ningún sentido. Pero hoy es 5 de diciembre y la clave fundamental es que hoy llega el tope al petróleo ruso. Acontecimiento histórico. Vamos a ver de qué manera se posiciona Europa, se posicionan los distintos países. China, India, ya están comprando por debajo del tope, con lo que solo con no aceptar el tope y solo con que Rusia fuera suficientemente rápida para crear una flota de barcos que transporten el petróleo, el tope habrá servido de muy poco. El otro punto fundamental para la OPEP está en China. Mire, porque el primer punto, la primera clave del día, no solo va relacionada con el tope del petróleo ruso, sino también con el movimiento de relajación de las medidas de COVID-0 de las que se está hablando mucho, sobre todo en un entorno donde se ve
que China está queriendo también empezar a ceder frente a esas peticiones en las distintas manifestaciones, protestas que ha habido. Segunda clave del día, mírenla. Ursula von der Leyen, que parece que ha entrado en razón, en algo, que parece que ha abierto los ojos, que parece que ha despertado. No parece. Lo parece, pero no lo es. Lo que pasa es que le han llegado ya al hueso en el sentido de empezar a entender cómo Estados Unidos piensa única y exclusivamente en sus propios intereses. De tal manera que la segunda clave del día en esta semana que arranca está en cómo Ursula von der Leyen ayer domingo reaccionaba después de que Macron fuera a Estados Unidos a verse con Biden ante el Green Deal de Estados Unidos y dice ahora que Europa reaccionará. Lo que es increíble es que von der Leyen no haya reaccionado antes. Lo que es increíble es que von der Leyen se dé cuenta ahora que esa Inflation Act, esa ley de Green Deal, esa ley de Estados Unidos, lo que hace es llevarse las inversiones de Europa. Lo que dijo ayer von der Leyen es que va a reaccionar de una manera muy rápida Europa, de una manera flexible y que va a poner encima de la mesa todas las medidas necesarias para que las empresas no se marchen. ¿Cómo? Mediante estímulo público. ¿Cómo? Yendo en contra de la globalización. ¿Cómo? Empezando un cambio histórico hacia el proteccionismo, que sería la clave fundamental de las palabras de von der Leyen y del movimiento de Estados Unidos. Como después de décadas en el que el comercio internacional fue la clave fundamental, empujando, apoyando, sobre todo el camino hacia una globalización que beneficiara a todos, el movimiento de recogida, de retraimiento, de volver hacia atrás, es un hecho fehaciente, es un hecho real, en el movimiento tanto de Estados Unidos como en la reacción europea, de tal manera que von der Leyen, con esa reacción ante el Green Deal, lo que está apostando es por un movimiento proteccionista que Estados Unidos empezó, como siempre, mucho antes de que lo vieran sus aliados europeos. Por lo que von der Leyen ahora ya está entre la espada y la pared. O toma una medida de una manera rápida para intentar solucionar la situación, o se encontrará con una desbandada de inversiones en el conjunto europeo, mucho más de los mercados financieros, que parecen importarle poco, pero sí en una caída del empleo, en un aumento del desempleo, del paro en el conjunto europeo. Tercera clave del día, los bancos de la eurozona. En un informe de EY destaca ya EY que van a reducir sus préstamos por primera vez desde 2014. De crecer en 2022 más de un 4%, a caer un 1,8% en 2023, pero ojo, porque si vemos el informe de EY de manera más detallada, la caída en los préstamos en empresas es del 2,7%, el menos 2,7%. Lo que EY está planteando es que las dificultades en las condiciones de financiación llevan a que ya empresas y particulares prefieran sacar el dinero embalsado que seguir endeudándose o que endeudarse para afrontar determinados gastos que tienen que hacer en el corto medio plazo. Cuarta clave del día, Elon Musk dice que Apple vuelve a poner publicidad en Twitter a full, a tope, otra vez, y al mismo ritmo, como decíamos, antes de la retirada. Es un movimiento importante porque lo que espera Elon Musk es que el movimiento de impacto inicial se acabe y vuelvan los anunciantes al entorno de Twitter para volver a posicionar gran parte del gasto en publicidad y, por tanto, esos cantos de sirena de una posible bancarrota en el entorno de Twitter, que por supuesto serían un movimiento absolutamente histórico de caída de beneficios, no confirmados todavía, no suficientemente extendidos en el tiempo. El movimiento tiene semanas. Vamos a ver si la vuelta de los anunciantes con la nueva dirección, con Elon Musk, puede, sobre todo después del movimiento de Apple, retornar todo el movimiento de anunciantes que venía viendo la compañía. Estas son las 5 claves del día. Gráficos, vamos un poquito más cortos dándole la fotografía o más rápidos para que tengan ese briefing de primera hora de una manera acelerada en este lunes 5 de diciembre. Como les decía, está marcado por el petróleo. Y aquí el primer gráfico, un gráfico en el que se ve perfectamente cómo la producción mensual de la OPEP en las barras grises va disminuyendo.
Y esa es la clave fundamental en el mercado de petróleo para marcar un precio que, como ven, también ha pasado ya los momentos de subida del estar en el entorno o superando ya los 125-30 dólares para estar en un entorno de los 80 dólares en el momento actual, llevando al Brent de los Urales muy por debajo del tope ahora mismo en el que se encuentra, en diferencial ahora mismo en entorno de 30 dólares. De tal manera que este gráfico lo que nos está marcando es porque la OPEP está intentando recortar, reducir, cambiar, modular esa producción precisamente para adaptarse. La adaptación como clave fundamental en cantidad de barriles de petróleos diarios. Ahora mismo estamos en el entorno de los 29 millones de barriles de petróleo diarios por parte, en este caso, de la OPEP, producción mensual, con un precio del petróleo que está a la espera de las dos claves fundamentales que les comentábamos en el inicio, que es, por un lado, qué va a suceder con la relajación de las restricciones de COVID-0 y qué va a suceder, por otro lado, con el tema del tope del petróleo ruso. El siguiente gráfico nos marca cómo ya hemos alcanzado el pico. La ayuda, por decirlo de alguna manera, de las temperaturas altas ya se ha terminado. Además, ahora viene precisamente un frente frío desde el Ártico que va a entrar sobre todo por la parte del Reino Unido, va a encarar a todo el norte de Europa y va a posicionar como Alemania, en este gráfico ven, tiene ahora mismo ya una caída de la cantidad de almacenamiento de gas. Era evidente que íbamos a llegar en breve al tope, el pico, mejor, ya se ha llegado y a partir de ahora empezamos la relajación desde el pico, donde el almacenamiento de gas en Alemania es la clave fundamental para ver cómo está la crisis energética en el conjunto europeo. Dependiendo de cómo avance, de cómo marche, de cómo vaya viendo esa reducción, ahí podremos empezar a ver cuánto puede afectar la crisis energética en el invierno. La clave está en el 20%. Cuando vean este gráfico, ahora mismo está en 97,18, la clave está en el 20%. No puede Alemania ver una reserva, un almacenamiento de petróleo, por debajo del 20%. A partir de ahí tiene que tomar la peor decisión de todas. Si afrontar hacia un movimiento de seguir gastando las reservas o ir al precio que sea al conjunto del mercado. Miren el siguiente gráfico que nos marca en Estados Unidos cómo está avanzando la cantidad de ahorros, el balance sobre la cantidad de deuda sobre Producto Interior Bruto. Y hay una diferencia fundamental entre el 2008 y el movimiento de crisis y el 2022 y el inicio del 23 que vamos a afrontar, donde lo que se está viendo es el camino contrario del dinero, de los ahorros por parte de los ciudadanos, siendo clave fundamental en el 2008 hacia arriba para intentar recoger todos los problemas que pudiera haber en el conjunto de la economía y ahora empezar el camino contrario. Es decir, fíjense, porque en el 2008 se ve un aumento en la parte de households, que lo que nos está marcando es qué cantidad de ahorros estaban intentando hacer las familias frente a quitarse toda la parte de ahorro embalsado que se está viviendo en estos momentos. ¿Frente a qué? Frente al gasto público. Gobiernos ahora mismo gastando, sacando más de la cartera para intentar evitar la recesión, frente a gobiernos que tardaron más en 2008, en la crisis financiera, en poner toda la carne en el asador para intentar evitar la recesión. De tal manera que, viendo este gráfico de Estados Unidos de IIF, que publica Robin Brooks, lo que estamos viendo es de qué manera se están comportando Estados Unidos en un momento de entrada de la crisis de 2008 frente al actual, completamente distintos. Miren el siguiente gráfico que nos marca cómo en el norte de Europa se mira a España y a Italia con la perspectiva, con la visión, con la mirada en cómo pueden afrontar un movimiento de mutualización de deuda. Y lo que está planteando el norte es, oiga, aquí no hay una necesidad de mutualización de deuda, miren el gráfico. España tiene una cantidad tanto de ahorro embalsado como de posición financiera neta por parte de las familias que llevaría que simplemente impactando impositivamente, fiscalmente en la riqueza, ahí tendríamos un movimiento en el que podríamos perfectamente, o podrían, dicen los países del norte, intentar afrontar el problema que pudiera haber fiscalmente. Y en Italia, un movimiento muy parecido. No es un problema de deuda sobre Producto Interior Bruto, es un problema de que se gasta mucho en el norte,
y en el sur no se estaría repartiendo lo suficiente, dicen en el norte, por lo que hay que afrontar, hay que golpear directamente con impuestos, subidas fiscales, que es lo que se espera, por ejemplo en España, que puede impactar después de las elecciones del año que viene. Hasta entonces, expansión, desde entonces, contracción. Y es lo que se espera un poco en Italia. Muy bien la expansión hasta que ha gobernado Meloni, una vez que ya está Meloni, contracción. Vamos a ver si eso llega, porque es complicado de explicar a la ciudadanía en el sur de Europa, pero es muy fácil de explicar en el norte de Europa por países que dicen no, queremos mutualizar la deuda. Yo, Alemania, 220.000 millones, como estos, tú, lo tuyo. Sobre todo, mientras no tomes medidas que intenten evitar toda esta situación. Miren el siguiente gráfico, vamos terminando ya estas claves, porque lo que nos está marcando es la salida, gráfico de IF, lo que nos está marcando es la salida desde el inicio de la guerra de Ucrania, de capitales desde China, sobre todo en bonos locales, y sobre todo marcándonos el diferencial del ratio de interés, nos está marcando una salida muy importante de dinero desde China. Quizá la situación era muy parecida antes de la guerra de Ucrania, pero la realidad es que el dinero no salía, entraba. La realidad es que desde el inicio de la guerra de Ucrania, el movimiento de capitales en China es de una salida agresivísima, como están viendo en el gráfico. Lo que nos está marcando el gráfico en ese movimiento agresivo es precisamente que la situación de China debe llevar a recuperación en el 23, pero el 22 no ha sido de esa manera, sino que ha sido un año muy complicado de salida de capitales desde China. Es 5 de diciembre, miren el siguiente gráfico, porque nos marca la manera en la que Rusia está marcando la balanza comercial en este 5 de diciembre. Este es el gráfico más actualizado, en el que vemos exportaciones en azul, importaciones en rojo, que han mejorado en los últimos meses, y una balanza comercial disparada. Espectacular, solo comparable a la de Estados Unidos, que es el otro actor fundamental que está aprovechando junto a la OPEP la gran cantidad de venta de hidrocarburos por el aumento de los precios de la energía, gas y petróleo. Pero en esta balanza comercial y sobre todo en cómo va las exportaciones e importaciones se ve que hoy, 5 de diciembre, es la clave fundamental. Ver cómo a partir de ahora esta balanza comercial puede empezar a hacerle daño o no a Rusia. Hay que ver si de verdad la afección puede ser importante. Último gráfico. Miren este gráfico de Alemania. Miren, la recesión y la caída de la economía alemana no la salva nadie. Miren en la línea azul que nos marca las ventas minoristas que conocimos el viernes pasado frente al Producto Interior Bruto que hemos conocido también en los últimos días. El Producto Interior Bruto sigue aguantando. Incluso ahora el gobierno alemán dice que el último trimestre podría salvarse mínimamente en positivo, pero miren lo que nos dicen las ventas minoristas. Y es que ahora mismo la demanda interna no es que se esté erosionando, es que se está destruyendo y lo está haciendo a marchas forzadas, de tal manera que el corazón de Europa, que empieza a ver cómo ya se ha llegado al pico de la cantidad de reservas de gas, ahora ve cómo empieza a disminuir esa reserva de gas, todavía lentamente, pero está viendo cómo las ventas minoristas están desplomadas y cómo aguanta tímidamente, muy tímidamente, el Producto Interior Bruto, que hay que ver cómo se comporta en el cuarto trimestre de este 2022 para ver si ya estaría marcando el inicio junto al primer trimestre del 23 de la recesión en Alemania. Que se nos ha olvidado que son palabras mayores. Que Alemania entre en recesión son palabras mayores para Alemania, para la economía global y sobre todo para el conjunto de Europa, cuyo corazón empieza a embarrar, empieza a entrar en barrena. Hasta aquí estas claves del día. Le dejamos con toda la información con Eva Villanueva, que va a estar enseguida con todos ustedes en el directo de Negocios Televisión y con la apertura de un mercado que viene con dudas a la espera de la Fed, pero que ha venido todo el fin de semana con movimiento, por ejemplo, en criptomonedas, en Bitcoin, bastante interesante al alza. Vamos a ver cómo puede ir afrontando y cómo durante todo el día se ve impactado ese precio del petróleo que esta mañana vemos intentando estar en el entorno de los $80, buscando hacia arriba al West Texas, buscando hacia donde el tope al petróleo ruso puede dejar el siguiente movimiento de una OPEP, que ayer ya nos dijo que no quiere hacer nada hasta que haga como Simeone, partido a partido, dato a data, medida a medida, sanción a sanción y sobre todo
la salida de China del COVID-0. Buen día y buen negocio.